Muy bien, ahí estamos grabando entonces con la conformidad de todos ustedes y así después más tarde lo subo y queda como, para el que no pudo venir, el repasar de cómo va a ser nuestro recuperatorio y nuestro final futuro. Entonces yo a partir de esta imagen empiezo a poner problemas, ¿sí? Necesidades, carencias, que pueden ser reales o potenciales. Fíjense cómo nos estamos remontando a la unidad número 1 de la materia. Entonces, voy a decir que es una persona que a partir cefalocaudal voy a poner un sinnúmero de problemas y necesidades que tienen que ser resueltas, ¿sí? Es decir, que el paciente tiene por la narina derecha, narina es la ventana nasal, se llama narina, tiene una sonda nasogástrica abocada a una bolsa colectora, ¿sí? La pregunta que surge es, ¿para qué sirve una sonda nasogástrica? ¿Qué dos situaciones puede llegar a querer cuidar? ¿Para qué Para, me sirve que un paciente tenga? para descomprimir o para alimentar. Bien, ¿para descomprimir qué? Y la cantidad de flujo que debe tener el estómago puede llegar, Flujo. claro, puede tener, Flujo es litros por minuto de un gas. sí, perdón, la cantidad puede medirse de diferentes maneras por medio de la sonda nasogástrica. El nivel de acidez, puede tener, no sé, alguna intoxicación y también está haciendo un drenaje, Bien. puede Fíjense tener que la infección. pregunta Puede es estar a interesante débito. lo que está diciendo David, pero fíjense que la pregunta es mucho más humilde de lo que ustedes están respondiendo. ¿Sí? Secreciones. Es decir, la pregunta era, ¿para qué puede llegar a tener un paciente una sonda nasogástrica? Entonces, uno puede ser, bien, uno para emprender la alimentación y Estaba a dos, débito, ¿no? muy bien, Por y una dos, bolsa colectora. puede ser la descompresión gaseosa o líquida de la cámara gástrica, ¿sí? Que era un poco lo que quería decir el colega Romeo, que decía flujo, flujo no, porque el flujo se determina en litros por minuto, eso es otra cosa. Una palabra tan chiquitita dice demasiado diferente y se están mezclando las cosas. Entonces, mínimo uno podría decir, bueno, uno para emprender la alimentación cuando el paciente no lo puede hacer por vía oral de forma normal, ¿sí? Y la otra es descompresión de gases y líquidos o jugos que estén atrapados en la cámara gástrica, ¿sí? Por ejemplo, la tercera podría ser evacuación de gases y líquidos que puedan estorbar la vía aérea alta, ¿sí? Por eso se da mucho en cirugía que nuestros pacientes, durante el intraquirúrgico y el posoperatorio, que no pueden defender su vía aérea, tienen una sonda nasogástrica evacuando líquidos principalmente que no quieran hacer reflujo gastroesofágico y que no quieran avanzar sobre una vía aérea que no está pudiendo ser defendida, ¿sí? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuál es el signo más evidente de protección de la vía aérea? Que yo puedo decir, no, este paciente parece muy omnibulado, pero protege la vía aérea. ¿Cómo me puedo dar cuenta que un paciente protege su vía aérea? Que tiene un intento, a que le salga bien es otra cosa, ¿eh? El estornudo, Más que el estornudo, ¿qué? El estornudo es un problema de la vía aérea alta, ¿eh? Es nasal, es una irritación y respuesta nasal. La tos, la cuando un tos. paciente tose, está defendiendo su vía aérea baja, ¿sí? Que es la que se pone en riesgo y a la que yo más tengo que cuidar. Ojo que tosa no significa que la esté defendiendo bien. Es una evidencia de que hay algo que está avanzando sobre la vía aérea que el paciente quiere defender, pero no lo puedo poner todo el tiempo a que se defienda solo, ¿sí? Muy bien. Otra pregunta que puede surgir es, ¿qué tipos de sondas conocemos que pueden abordar la cámara gástrica o más allá de la cámara gástrica? Transpilórica, Bien, una sonda transpilórica. ¿Y en qué caso se da que tenga que poner una sonda transpilórica, mira, al paciente? en, Para la en el, alimentación. Bueno, pero una Para, sonda nasogástrica también puede alimentar. ¿En qué casos puntuales tiene indicación colocar una sonda transpilórica?
Vamos, cualquiera puede responder, ¿eh? Uso operatorio, había dicho. No, En caso de drenaje. no. ¿Drenaje de qué? Miren que es más, una sonda transpilórica difícilmente ustedes puedan evitar por esa sonda, porque son mucho de calibre mucho más pequeño, se ¿En colapsan pacientes deshidratados, rápidamente. profe? ¿Eh? ¿En pacientes deshidratados? No, tampoco. Habíamos visto que las indicaciones eran muy chiquititas. Cuando hay, Uno, en pacientes que tengan vía aérea instrumentada, ¿sí? Que tengan un tubo endotraqueal, que tengan una traqueostomía, pacientes que tengan un severo impedimento para el control de su vía aérea y defensa de su vía aérea, ¿sí? O pacientes que, habiendo transitado 7 o más días del uso de una sonda nasogástrica, Estaban expuestos también al riesgo de broncoaspiración, ¿no? claro, sí, por eso. Fue lo primero que dije. Pacientes que no puedan defender su vía aérea porque la tienen instrumentada con un tubo endotraqueal o una traqueostomía, ¿sí? O que la alimentación por la vía digestiva con una sonda nasogástrica haya alcanzado o superado los 10 días. Después de los 10 días uno dice, este paciente va a seguir con esto, entonces ya la sonda no me sirve, necesito una sonda que sea más flexible y más amigable con el aparato digestivo. Y eso lo consigue la transpilórica y no una sonda nasogástrica convencional que el PVC endurece y lastima la vía aérea alta y el esófago después. ¿Sí? Yo no conocía la transpilórica, por los módulos que estuve estudiando, recién ahí entendí, porque nosotros estamos acostumbrados a colocar la K108 común. Bien, la sonda K... Es la que es mal llamada la K108, la transpilórica. Claro, eso lo habíamos dicho en un video y está en la plataforma que dice mal llamada K108. ¿Sí? La sonda es transpilórica. Ahora, que tenga 108 centímetros, 100 centímetros, 50 centímetros de largo, es otra cosa. Pero estamos hablando de lo mismo. El tema es decirlo con propiedad. Se dice sonda transpilórica y tiene sus indicaciones. Después la longitud, 108, 100, 50 centímetros, 2 metros, no importa. Lo que importa es saber que estamos hablando de lo mismo, pero lo vamos a hablar con la máxima propiedad posible y que tiene indicaciones, ¿sí? Pero son las que acabamos de decir. Ni la deshidratación, ni la alimentación, sino que son cosas muy puntuales en relación a la alimentación, a la vía aérea, ¿sí? Al tiempo que se está usando. Muy bien. Si alguien quiere pone una sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Cómo puede asegurarse que esa sonda está en la cámara gástrica? Con un Hay un estético. solo método. Con un estético. ¿A dónde? En la parte de... Miren que esto es importante en un examen cuando vos al alumno le preguntas, tío, pues yo también soy alumno, y te empiezan, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya te lo están diciendo para que... ¿Ocultando en el epigastrio? Muy bien, así hay que responder. Como dijo Noelia, la forma de determinar que la sonda alcanzó la cámara gástrica es ocultando un soplido de aire que ingresa por la sonda en el epigastrio del abdomen. Punto. Y ahí lo mataste al docente, ya está, no te puede preguntar más nada. Cuando el docente empieza a decirte dónde, cómo, cuándo, primero te vas a probar, porque ya te está haciendo parir el conocimiento, de a poquito, ¿entienden? Tienen que ir directo a como siempre decimos, decirlo todo, no te lo guardes, y nunca como una pregunta. Es decir, ¿ascultando? No sé, la pregunta se la hago yo, no usted a mí. Pues yo se la sé responder, pero si yo se la respondo, usted ya está, ya fue. Entonces, siempre completa. Si usted ya lo sabe, auscultando un soplido de aire que ingresa por la sonda nasogástrica con una jeringa, 5 centímetros de aire alcanza, más no hace falta, en el epigastrio del abdomen del paciente. Buenísimo, ya está. ¿Sí? Perfecto. Después, sigamos. Este paciente tiene una cánula nasal, ¿sí? Esta clase yo quedé en grabársela y no se las grabé, pero ustedes tienen el PowerPoint, ¿sí? ¿Vieron ese PowerPoint de oxigenoterapia? Creo que no en mi caso, profe. Creo Bueno, que sí. los que tengan que dar el final el día mañana,
véanlo, no es un PowerPoint imposible de entender, más que ustedes son auxiliares de enfermería, tienen contacto con eso, si no es que van a ver algo que nunca vieron, ¿sí? Entonces, miren que todo lo que está en la plataforma es susceptible de ser evaluado. Por ejemplo, mira, una pregunta que yo puedo hacerles en el recuperatorio del segundo parcial. ¿Quién lo debe a ese recuperatorio? Del segundo parcial. Yo. Muy bien. David, una pregunta. ¿Qué dilema plantea el video de Peter Capusotto? ¿El de fármacos? El de la degustación de fármacos. Uy, no me acuerdo. Perdón, profe, no me acuerdo. No, está bien. ¿Sabes por Pero qué sé cuál es, ¿saben por qué lo vi, pero pregunto? no. Porque hay gente que no mira los videos. Dicen, ese video. Y ahí plantea un dilema muy interesante entre la medicalización masiva, ¿sí? Digamos que ya lo hemos hablado, ¿no? Que nos encanta estar medicalizados, ¿sí? Y las terapias alternativas, ¿sí? Es un dilema entre lo que estamos muy cómodos y tranquilos, que es medicalizarnos mucho, ¿sí? Toda la vida está medicalizada, frente a las terapias alternativas que cada vez ocupan un lugar más chiquitito. No estoy diciendo que hay que abandonar una cosa por la otra, sino que buscar cierta convivencia. Por eso, por ejemplo, vimos como alternativas ansiolíticas, ¿sí? La meditación del presente, que es el mindfulness, musicoterapia, que hay evidencia científica que muestra que, bueno, que sirve, que obviamente un paciente con dolor yo no le voy a decir, tome, escuche esta música que es divina, es celestial. No, ¿qué me importa? A mí calmarme primero el dolor. Después te Sirve pongo un la poco música. como para bajar el estrés. Claro, ansiolítico, desestresante, ¿sí? Pero siempre acompañado de la farmacología. Entonces, yo cuando hago estas preguntas es porque yo digo, ojo que los videos que yo te pongo o que yo hago no es para ocupar lugar, ¿eh? Si yo me siento 2 horas a grabar un video es porque tengo interés que vos lo veas en algún momento. Pero, y si te pongo de una fuente invitada, como el de Peter Capusotto, que uno dice, esto es para reír, si vos lo ves, sí, yo también me río. Más, yo lo puse porque es divertido, pero explica un dilema muy actual, ¿sí? Es cómico el video, pero te deja pensando la situación en que convive hoy la farmacología y las terapias alternativas. Muy bien. La oxigenoterapia, la cánula nasal, es uno de los dispositivos más usados, ¿sí? Y se corresponde con una familia que se llama de bajo flujo, ¿sí? Fíjense la palabra que se usa de bajo flujo. Ahí aparece el flujo, que el flujo siempre se determina en litros por minuto. Una cánula, hasta 3 litros por minuto, que yo manejo con el Flumeter, alcanza. Y una pregunta que se puede hacer. En un paciente, ¿sí? Que por ejemplo tiene antecedente de POC, de enfermedad obstructiva crónica, ¿cómo preferentemente el oxígeno debe ser consumido o administrado? Si alguien alguna vez leyó ese PowerPoint, puede responderlo. Pues no me van a decir, ahí Diego nunca lo explicó, pero Diego lo subió. La FIO debe estar regulada de nivel bajo y es mucho más aconsejable que entre... A ver, recuerden que ya a priori, es decir, sin experiencia, los dispositivos de bajo flujo carecen de seguridad en la FIO que yo le voy a dar. No hay certeza, es aproximadamente. Yo sé que 1 litro por minuto aporta aproximadamente entre un 26 y 28% de oxígeno, ¿sí? Pero la pregunta pasa por otro lado, ¿sí? No es qué propiedades tiene la cánula, sino cómo debe ser administrado el oxígeno en una cánula nasal, en un dispositivo con Venturi, en un paciente con un respirador. Es fácil a partir de que cada uno tenga su experiencia. ¿Cómo sale el oxígeno de la cabecera del paciente? ¿Ustedes tocaron el oxígeno cómo sale? Con presión. Bien, sí, a presión sí. Pero ¿cómo sale en relación a la temperatura? Fría, poco fría. Seco, bien. Frío y seco. Húmedo. No, húmedo no. Frío y seco. Son 2 variables. Y yo les pregunto, nosotros, la mezcla que respiramos en el ambiente, ¿es frío y seco? No. No es lo mismo. Húmedo, estamos todo el día sometidos a la humedad y
es caliente a partir de que, primero, tiene una temperatura ambiente. Y segundo, cuando ese gas que ya viene calentado por el ambiente aborda mi vía aérea superior, que está muy vascularizada, se calienta. Entonces, cuando un paciente con oxigenoterapia le aporta oxígeno, ¿sí?, tiene que cumplir con los requisitos que toda fuente de oxígeno tiene que estar humidificada y calentada. ¿Por qué? Porque se vuelve un gas fisiológico en tanto a esas dos condiciones físicas, ¿sí? Como yo la respiro normalmente, se vuelve fisiológico. En vez de ser frío y seco, pasa a ser humidificado y calentado. Hoy, con el tema del COVID, cambió, es otra cosa, ¿sí? Porque hoy sabemos que con el COVID no humidificamos ni calentamos cuando usamos una carne nasal. ¿Para qué? Para evitar los El fomites. riesgo de la aerolización. Ay, no me sale la palabra. La aerosolización y también minimizar la cadena de equipos que contaminan, ¿sí? Un reservorio de agua haciendo burbujas es un flor de caldo de cultivos. Y un aparato que calienta, más aparatos que se contaminan de forma cruzada con el paciente. Bien. Otra pregunta, ya en rato terminamos. ¿Cómo puedo monitorizar el oxígeno que no está liberado en el plasma? ¿Cómo puedo monitorizar el oxígeno que no está unido, que no está liberado en el plasma? Estoy haciendo la pregunta por atrás, para no dar la respuesta. Vimos que había dos formas. ¿Cómo? Con un saturómetro. Perfecto, muy bien. Periférico. Midiendo la saturometría de oxígeno del paciente. ¿Sí? Yo la pregunta la hice por detrás. ¿Cómo puedo monitorizar el oxígeno que no está libre en el plasma? Muy bien. ¿Cuáles son los rangos normales de valores de saturometría? 95 a 100. 95 a 100. Kilos, metros, gramos, por ciento. Por ciento, ¿sí? Recuerden que todos los rangos hay que decirle su apellido. Además del número, acordate la expresión en que está eso. En cambio, si yo quiero monitorizar los gases que están libres en el plasma, ¿qué le voy a pedir a ese paciente? El médico lo va a solicitar. ¿Una gasometría? Muy bien, le vamos a pedir una gasometría arterial, ¿sí? Y de la gasometría arterial vamos a conocer, por ejemplo, yo digo 1, el pH de la sangre. ¿Qué más vamos a conocer? Dióxido de carbono, ¿puede ser? La presión del dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Qué otro gas falta, que es vital? La PO2 o presión de oxígeno. Después, ¿qué más vamos a conocer para determinar las condiciones metabólicas del paciente? Porque estas son condiciones respiratorias. ¿Y las metabólicas cuáles son? pH no. Sí, bicarbonato. El bicarbonato de sodio. Muy bien, recuerden el nombre y apellido. Bicarbonato de sodio. ¿Qué más? El exceso de base. Y por último, la saturación de oxígeno, ¿sí? Todas son variables que puedo monitorizar con la gasometría arterial. Un enfermero se propuso para sacar la gasometría arterial. ¿Cuál es la técnica para determinar si esa arteria radial está en condiciones de ser usada? ¿Cómo se llama el test? ¿Test de Allen? El de Allen. Muy bien, el test de Allen. Perfecto, el test de Allen es un test que permite determinar, ¿sí?, si esa arteria radial es pasible de ser usada o no para nuestra acción. Muy bien. Si da positivo es que hay riesgo de isquemia, ¿sí? Significa que te está diciendo que no la uses a esa arteria radial. Entonces, un test positivo de Allen está diciendo que hay deterioro
de la arteria radial o de la cubital que no asegura una extracción de esa mano. Se está diciendo, vaya a la otra mano. ¿Sí? Muy bien. La última pregunta. Si un médico prefiere sacarle femoral, ¿cuál es el argumento que ustedes pueden dar para que no lo haga? El médico dice, no, yo me gusta sacarle femoral. ¿Y ustedes qué le pueden decir? Que es una zona muy sucia, antigénica. Bien, nosotros no decimos sucia, decimos altamente contaminada. ¿Sí? Una zona muy contaminada. ¿Qué más? Es una arteria que irriga todo el miembro inferior. Bien, no puede tiene ocasionar- colaterales y el riesgo de isquemia es altísimo, ¿sí? Y el otro Sí. es que no hay chances de una buena hemostasia, ¿sí? No es lo mismo presionarse sobre la arteria radial y hacer hemostasia durante 5 minutos que una arteria femoral, donde hay más tejido subcutáneo y músculo que hay que hacer hemostasia y presión sobre ese lugar. Perfecto, sigamos. ¿Qué forma tengo de monitorizar la actividad cardíaca sobre el tórax del paciente? ¿Qué forma tengo? Electrocardiograma. Electrocardiografía Con un monitoreo. continua de 13 electrodos, se dice, ¿sí? Porque no es que yo le voy a poner un electro de 12 derivaciones y que ande, ¿sí? Sino que yo le voy a conectar 13 electrodos exploradores que los monitores, generalmente multiparamétricos, pueden monitorizar, ¿sí? Otra cosa es la electrocardiografía de 12 derivaciones, eso es otra cosa. Acá son una monitorización con 13 electrodos exploradores sobre el tórax del paciente, ¿sí? Muy bien. Después es decir, el paciente tiene en el brazo, me dice el familiar, algo que lo sujeta y cada tanto se infla y se desinfla. ¿Qué está midiendo ese aparato? El tensiómetro. La presión arterial. ¿La presión arterial? La tensión arterial. La tensión arterial. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no está bien decir presión arterial? Aunque son sinónimos. Pero ¿qué diferencia hay entre presión y tensión? Porque la presión una es es la invasiva fuerza y que la ejerce otra la es no sangre invasiva. sobre el paso de las arterias. Y la Muy tensión es bien. la tensión es la fuerza que ejercen las arterias sobre al paso de la sangre, la resistencia que ponen. Bien, perfecto. La tensión es siempre un método no invasivo que monitoriza la resistencia que oponen las paredes con la sangre que le circule por su interior. En cambio, la presión arterial es siempre un método invasivo que requiere que un catéter alcance la arteria y monitoriza, ¿sí?, la fuerza que imprime la sangre contra las paredes que la contienen. Perfecto. Díganme, si el brazo está por debajo del tórax del paciente, los valores, ¿qué tendencia van a asumir? Más altos. Muy bien, porque son siempre indirectamente proporcionales, ¿sí? Está la palabra que ustedes tienen que decir, porque los valores son indirectamente proporcionales. Si el brazo está por encima de la línea media axilar, los valores son indirectamente proporcionales. A mayor altura, menores valores. Y al revés, si está por debajo, los valores discretamente van a tender a aumentar. Muy bien. Excelente. Después, ya terminamos. La idea era como para que ustedes se lleven una idea de cómo va a ser tu recuperatorio o cómo puede ser tu final el día de mañana. Mi paciente tiene una sonda vesical, ¿sí?, que conectada a una bolsa colectora, ¿sí?, y ha llegado el momento de retirar esa sonda vesical, ¿sí? ¿Cómo es la premisa general para retirar la Hay que sonda clampear la vesical? sonda Bien, ¿para qué? para Para controlar evitar- la micción, o sea, la orina, de si está orinando o no. No. No, si yo clampeo la Acá el sonda, ejercicio.
Claro, Cálculo para de que gravedad. evitar el reflejo de micción. ¿El qué? El reflejo de micción. Disculpen. Para evitar el Claro, reflejo, pero claro, eso estaría cuando haciendo todo lo contrario de lo que quiero. Recuerden que la idea del clampeo de la sonda, cuando el plan es la retirada de la sonda, ¿sí? Es que la vejiga... Es para saber si el paciente tiene ganas de, o sea, si tiene imperio de micción, o sea, de orinar. ¿Imperio? Si tiene deseos de orinar. La palabra imperio no, digamos que se vuelve imperiosa la necesidad. Imperio es una cosa, imperiosa es otra. Exactamente. Entonces, lo que uno acá quiere es que la vejiga, ¿sí?, se llene de orina y despierte el deseo miccional. Cuando yo veo que el paciente me dice al cabo de 2 horas que se llenó la vejiga y dice, tengo ganas de orinar, entonces ese significa que es el mejor momento para retirar la sonda, porque el paciente ya tiene por lo menos el reflejo activado de que la vejiga está llena y tiene deseos de miccionar. Ahí generalmente se desclampea la sonda, se vacía lentamente la vejiga, es intermitente el desclampeo, no es que yo la abro y que se vacíe todo. Recuerden, un globo vesical, cuando les toca un paciente con globo vesical, que son esos pacientes que tienen la vejiga llena de orina, nunca se descomprime bruscamente. No le pongo una sonda que puff, salga todo. Siempre la descompresión es controlada, ¿sí? Se vacían 100 centímetros, clampeo, 100 centímetros, clampeo, ¿sí? Y el clampeo por lo menos tiene que durar 5 minutitos, ¿sí? Porque las descompresiones bruscas lastiman la vejiga, ¿sí? Además de desembocar reflejos vagales en el paciente, te lo pueden hasta hipotensar, en lo que puede ocurrir. Entonces, desclampeo la sonda, vacío lentamente la vejiga y desinflo el balón, y la pregunta es, ¿el balón tiene que estar llenado con aire, con solución fisiológica o con agua? ¿Agua destilada o agua de la Agua casa? destilada. Con agua destilada. Agua destilada. Bien, y si un compañero te dice, no, usa fisiológico, que se usa para todo, ¿qué le decís a ese compañero? Que se cristaliza. Muy bien, ¿y No, cuál es porque el se problema? cristaliza. ¿Y cuál es el problema? Porque él te va a decir, ¿y cuál es el problema que se Se cristaliza? rompe la sonda. Y puede Más lastimar. que se rompe, es que tapa el orificio del balón. Entonces yo después no puedo desinflarlo, ¿sí? La cristalización, se forman cristales que te pueden llegar a tapar el orificio por donde uno insufló la sonda y ahora quiere desinflarla y no puede, ¿sí? Entonces por eso no usamos soluciones que cristalizan. Para terminar, y ya los dejo, ¿sí? Tengo un paciente que tiene solución salina normal al 0,9%. Mi pregunta es, ¿qué tipo de solución está infundiendo ese paciente? ¿Está consumiendo? ¿A qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece si tiene solución salina normal infundiendo por un acceso vascular periférico? ¿Cómo? Es un coloide. Si no es coloide. Fisiológico. No, coloide no, es un cristaloide, o tiene cristales. Coloide. Claro, es una solución cristaloide. ¿Y de qué tipo es? ¿Cristaloide cómo? Falta el apellido ahora. El apellido puede ser hipertónico, isotónico o hipotónico. La solución salina normal al 0,9%. ¿Es una solución cristaloide de qué tipo? Isotónica. ¿Cómo? Hiper. No, isotónica. Isotónica. Repasen eso. En el recuperatorio se trata de estas cosas básicas. Y para terminar, un paciente me llama y me muestra que en el punto de inserción de su catéter está enrojecido, le duele, ¿sí? Y la velocidad de infusión ha caído abruptamente. ¿Cuál es el problema que tiene ese paciente? ¿Está infiltrada la vía periférica? Claro. No, tiene una flebitis.
Lo que se llama, lo que ustedes dicen infiltrado, se llama extravasación, se dice más comúnmente, extravasación. Y es todo lo contrario al caso, porque la extravasación produce una induración fría, un edema duro, blanquecino, no duele tanto como la flebitis y no permite la infusión. En cambio, la flebitis genera dolor, enrojecimiento, enlentece la velocidad de infusión y es muy dolorosa, ¿sí? Bueno, gente, gracias por haber venido. Estudien para el recuperatorio. Los que ya aprobaron todo, si tienen que rendir los finales de ciencias biológicas o fundamentos disciplinares, pónganle ya toda la energía a esas materias, deja enfermería que repose como una masa un tiempo, y antes de volvernos a ver en febrero, te pones a estudiar enfermería, ¿sí? Entonces, los que ya aprobaron todo, se ponen las pilas con las demás materias, para que no sea febrero y aparezcan las prácticas que podemos hacer, ponele, y tengan que todavía rendir el final de biológica, el final de fundamentos, ¿sí? Sí, manténganse ustedes mucho en contacto y obviamente esta plataforma, yo si me entero de algo, se los voy a comunicar en enero o en febrero. Apenas sepa algo, yo lo primero que hago es conectar acá, publicar y mandar mensajes por todos lados. Pero bueno, los que ya aprobaron enfermería, la dejan tranquila, ¿sí? Aprobaste los parciales, déjala tranquila. Concentrate en las otras materias, ¿sí? Y después, a mitad de enero, te pones a estudiar de vuelta enfermería. Así a la vuelta, si tenemos que hacer prácticas, ya las damos y las hacemos maravillosamente bien, ¿sí? Bueno, gente, lo último que les dejé es una película que hicieron sobre la escuela, que el año pasado, el 21 de noviembre, que es el Día Nacional de la Enfermería en Argentina, se estrenó, ¿sí? Así que se la dejé publicada porque está para ver en YouTube. Así que hay varios profes de la escuela, ¿sí? Está el profesor Lugones, de segundo año, está acá también el servidor de la materia. Hicieron una película, es una película vieja, la hicieron hace como 5 años. La escuela era la vieja, ni siquiera la que ustedes todavía no conocen, que es la nueva, pero 2015, me dice. Así que era antes de toda la construcción que se hizo después. Así que el que quiera en un momento la mira y va a ver lo que era nuestra escuela antes y lo que la escuela todavía sigue manteniendo como un perfil de los alumnos que estamos deseosos de que egresen de nuestra escuela. Bueno, gente, los que aprobaron enfermería, ya después nos mandaremos saludos para Navidad, ¿sí? Ya está, para otro momento. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Dale. Quiero quedarme con... Gracias. Ya después les voy a poner la encuesta, porque a mí me gusta que ustedes evalúen. No, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Quiero quedarme con los que tienen que recuperar. Gracias, profe. Hasta que luego. tienen que recuperar para probar cámara y micrófono, para que el martes profe. no nos encontremos con ese problema. Listo. Que salgan todos los que no tienen que recuperar y se quedan los que tienen que recuperar. Profe, mientras Chao, nos vemos. van saliendo los chicos, le hago una consulta. Sí, dígame. El grupo de Facebook de Bedelía, ¿es cómo es? Bedelía Cecilia Grierson. Miren que es... Cuando se anotaron yo se los pasé, ¿eh? Sí, pero no. Porque tuvieron a esa suerte. Hoy vayan a anotarse a ver quién los va a atender. Montoto los atiende hoy. No, igual yo creo que promociono todas excepto esta. Bueno, fíjate, en Facebook pone Bedelía Cecilia Grierson, si no después mandamos un mensaje a WhatsApp y yo te copio y te pego la dirección. ¿Sí? Bien, profe. No, ya lo anoté acá hoy a la noche. Como estoy trabajando ahora, hoy a la noche directamente ya me conecto y lo agrego bien.